Ágora, el espacio para el libre pensamiento, con Gabriel Andrade. De vuelta acá en Ágora. Ágora era la palabra que empleaban los antiguos griegos para hacer referencia a la plaza pública, donde acudían para discutir temas de todo tipo. Y eso es precisamente lo que hacemos acá en Luz Radio. Hoy me acompaña en este Ágora el profesor Javier de la Era, de la Facultad de Medicina, y el tema que nos ocupa es la hipnosis. En el segmento anterior, Javier, tú nos has descrito cómo es el procedimiento de la hipnosis. La gran pregunta acá ahora es, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué alguien se va a querer someter a hipnosis? Bueno, fíjate, dejando aparte los sensacionalismos, dejando aparte todo lo que se dice de la hipnosis en la cultura popular, pues ciertamente los estudios clínicos han encontrado que el procedimiento tiene efectividad en algunas cosas. La primera de las cuales sería el control del dolor. O sea, hay buena demostración de que las personas que utilizan técnicas hipnóticas pues mejoran su percepción del dolor, especialmente cuando la terapia con fármacos pues no ha sido tan efectiva, puede fácilmente ser complementado. Pero todo dentro de unos límites. Por supuesto Por sí. más que yo te hipnotice de que no te va a doler una fractura, si tú tienes el hueso fracturado. Bueno, es que con tanto dolor veo difícil que te puedas relajar para entrar a un estado hipnótico, ¿no? Bueno, fíjate que aquí hay algo interesante. Justamente en casos de dolor intratable por otros medios, a veces las técnicas hipnóticas han logrado que la persona recupere pues gran calidad de vida. Incluso hay bien demostrado reportes de operaciones quirúrgicas, incluso cirugía mayor, hecha en un estado de relajación hipnótica. No quiero decir con esto que esto sea válido para todo el mundo por igual, pero sí quiero decir que hay buena demostración de que en algunas personas las técnicas hipnóticas al menos han servido para controlar la percepción del dolor. Otro uso en la reducción del consumo de tabaco. Pues tal vez se le promociona mucho como algo casi mágico que puede hacer que alguien deje de fumar de un día para otro. En realidad tiene una cierta tasa de éxito, no llega al 100%, pero también se ha estudiado en ese contexto. Claro, eso yo no lo disputo. Lo disputable es quizás en primer lugar, un fumador que se someta a hipnosis para dejar de fumar tiene que estar motivado para dejar de fumar. Por supuesto. Es decir, si él no se ha planteado dejar de fumar, por más que se someta a una hipnosis y por más que el hipnotista le diga deja de fumar, si no está motivado no lo va a lograr. Eso en primer término. La segunda objeción que yo podría hacer acá es que hay otros métodos que parecen mucho más eficaces, como las terapias cognitivas conductuales. Entonces, sí, ciertamente hay una tasa de éxito en la hipnosis, pero quizás no sea propiamente debido a la hipnosis, sino que como la hipnosis se usa como complemento de otras terapias, le estamos atribuyendo a la hipnosis un éxito que realmente no tiene, sino que tienen otras terapias como la cognitiva conductual, por ejemplo. Bueno, fíjate, has levantado un punto bastante interesante que tiene que ver con lo que hablábamos en el segmento anterior. Tiene que ver con lo que entendemos por hipnosis y cómo entendamos ese proceso y cuál es su naturaleza íntima. Fíjate, yo te puedo decir que ciertamente la terapia cognitivo-conductual para dejar de fumar está entre los pilares del tratamiento actual para el tabaquismo. La hipnosis se ha utilizado tanto como complemento de esa terapia o como opción única. Y como opción única tiene una tasa de éxito ligeramente por encima del placebo. Te digo ligeramente. O sea, ciertamente puede haber una cierta utilidad clínica, pero no es el cúralo todo como se presenta usualmente en los medios. Y por supuesto, tu comentario anterior es absolutamente correcto. Si una persona no está decidida a dejar de fumar, no está motivada, pues la terapia hipnótica no va a tener mayor utilidad. Es que yo creo que aquí tú has mencionado algo que es otro de los mitos que se ha conformado en torno a la hipnosis, que es que así como nosotros necesitamos de nuestra voluntad para ser hipnotizados, muy difícilmente, aún en estado de hipnosis, nosotros vamos a hacer algo que en circunstancias normales nosotros probablemente no haríamos. Hay un caso famoso, por ejemplo, de un profesor que sometió a hipnosis a un grupo de estudio y les ordenó quitarse la ropa en plena hipnosis. Ninguno lo hizo, solo una. Pero resulta ser que la muchacha que se quitó la ropa es porque ella trabajaba como stripper en clubes nocturnos. Entonces, claro, quizás hay ciertas cosas, bueno, que en estado consciente yo no me atrevería a hacer y que quizás la hipnosis, bueno, quizás puede inducirme hasta cierto punto, pero si yo tengo una firme convicción de que yo no voy a hacer algo, yo veo muy difícil de que un hipnotista me pueda convencer de hacerlo a un estado hipnótico. Porque
La sugestión, que muchas veces, por ejemplo, se ha tenido temor en esto con la supuesta publicidad subliminal, sabemos que no tienen grandes efectos en realidad, pero no sé, si quieres me comentas sobre eso. Bueno, fíjate, ciertamente es un punto muy importante esto de si las personas bajo un estado hipnótico pueden hacer cosas que irían en contra de sus propios valores morales o en contra de sus propias inclinaciones. Y la respuesta más clara y más enfática es no. Pues porque todo el proceso hipnótico depende de que la propia persona quiera mantener un estado de relajación y un estado de estar permeable a las sugestiones externas. Ahora bien, cuando tú mencionas el temor de que bajo el estado hipnótico alguien pueda forzarme a hacer algo, eso tiene la suposición oculta de que el estado hipnótico es una especie de estado alterado de conciencia. Claro, es que yo no estoy en control de lo que estoy haciendo. Y de eso de verdad no hay evidencia clara. Existen algunos investigadores que piensan que sí, que hay algún tipo de estado alterado de conciencia, pero si lo hay, es un estado que de inmediato se pierde cuando la persona recibe una sugestión que va en contra de sus propias creencias. Claro, bueno, y la contraparte más bien yo diría, que tú lo mencionaste al principio, era lo que el psicólogo Nicolás Spanos postulaba, que es que no es un alterado de conciencia, sino que es sencillamente como una escenificación de un teatro donde el hipnotizado sabe que tiene que cumplir un rol. Puede ser que pierda parte de su conciencia, es decir, que no está consciente plenamente como tú y yo lo estamos ahorita, pero que no es propiamente una pérdida total de la conciencia, sino que precisamente por su gestión él hace lo que le dicen que tienen que hacer. Y quiere hacerlo. Y quiere hacerlo, exactamente. O sea, el elemento de la voluntad es fundamental aquí. Digo el elemento de la voluntad, Javier, porque seguramente tú conoces este caso que es muy famoso. En los años 50, supuestamente, un teatro de cine mostraba aleatoriamente imágenes de dos bebidas de refresco, de una bebida de refresco. Y entonces, pero de forma muy rápida. Y entonces cuando la audiencia salió, se le ofrecieron dos bebidas. La mayor parte, supuestamente el 95%, escogió una de las bebidas, y entonces eso supuestamente era evidencia de que de que era posible instituir publicidad subliminal y de que se podía obligar a la gente a consumir cosas que ellos realmente no querían. E incluso esto mismo se ha acusado a supuestas bandas de rock, donde supuestamente colocan mensajes subliminales en sus discos que se tocan al revés, y entonces eso inducen a los adolescentes a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Lo curioso es que esa historia nunca ocurrió. Todo es un gran mito publicitario, pero eso es otro de los mitos que hay en torno a la sugestión, ¿no? Que se cree que puede haber publicidad subliminal a obligar a la gente a hacer cosas que ellos realmente no quieren hacer, cuando los psicólogos nos han dicho que eso es muy difícil. Nos has hablado sobre algunos aspectos terapéuticos de la hipnosis, con los cuales yo no soy especialista en el área, pero el sentido común me dicta que sí, que en efecto tienen razón. Hay algunos usos más controvertidos, como por ejemplo recordar cosas que a lo mejor nosotros hemos olvidado mediante la hipnosis. ¿Es eso factible o no? Mira, no existe evidencia creíble de que una persona bajo trance hipnótico tenga mejor capacidad de memoria, mejor capacidad cognitiva que una que no está en estado hipnótico. En ese sentido, se considera un mito científico decir que la hipnosis de alguna manera mejora la memoria o me hace recordar cosas que antes no sabía. Y ciertamente existe el peligro de lo contrario. Existe el peligro de que bajo la sugestión del hipnotizador, pues la propia persona desarrolle memorias falsas. En el afán de complacer al hipnotizador, de aceptar la sugestión, yo puedo modificar un recuerdo real de tal manera que lo adapte a la sugestión que estoy recibiendo, o incluso puedo crearlo de nuevo. O sea que fíjate que no realmente se ha probado durante las últimas 5 décadas aproximadamente que una persona en estado hipnótico no tiene mayor probabilidad de recordar mejor lo que ha ocurrido en su pasado que una persona que no lo esté. Esto es un tema que pica y se extiende porque ha tenido muchas aristas que vamos a conversarlas en los siguientes segmentos. El tema que nos ocupa en este ágora de hoy es la hipnosis, ese supuesto estado alterado de conciencia. Y digo supuesto porque ha habido algunos psicólogos que han dicho que no es propiamente un estado alterado de conciencia, sino más bien una situación singular donde el hipnotizador hace un papel, el hipnotizado, pues en función de que es una persona sugestionable, complace y asume un rol como persona que va a ejecutar lo que el hipnotista dice que tiene que hacer, aunque hay espacio para debatir eso. Hay gente que dice que no, que sí podría ser un estado alterado de conciencia. Para eso converso con Javier de la Era, que es de la Facultad de Medicina.
Nuestros números de contacto, si quiere llamar a la cabina, lo puede hacer al 412-6872, 412-6872, o nos puede enviar un mensaje de texto libre de cargo al 0426-565-1980, 0426-565-1980. Vamos a escuchar un tema de Maná y Juan Luis Guerra, el tema Bendita tu luz, y ya regresamos.